Bienvenidos a este webinar sobre cómo ser asertivo. Estamos aquí desde Madrid. Buenas tardes a los que estáis de Madrid. Hay muchas personas que están fuera, en otros continentes. Hay personas de Colombia, de Perú y de otros países. Bienvenidos a todos. Bien, este webinar que vamos a realizar va a tener la siguiente estructura. En primer lugar, vamos a tener una exposición de unos 30 minutos donde yo daré las claves básicas sobre qué es la asertividad y luego al final sobre todo unas técnicas de cómo desarrollar las habilidades asertivas. A continuación, después de estos primeros 30 minutos, tendremos 5 minutos para preguntas, cortaremos la emisión. En ese momento podréis realizar todas las preguntas que consideréis adecuadas respecto a la exposición que hemos tenido. Y por último, los 10 últimos minutos, responderé o intentaré responder a todas vuestras cuestiones y a todas vuestras preguntas. Bien, en primer lugar, pues presentarme muy brevemente. Ahí tenéis un breve currículum, una breve descripción de lo que he hecho en mi carrera profesional. Soy Adolfo Sánchez Burón, soy doctor en psicología. He impartido docencia y formación en diferentes países, en diferentes universidades de España y sobre todo también de Latinoamérica, y también como consultor internacional pues he trabajado mucho en todo lo que son las habilidades sociales y también bastante relacionado con lo que es la inteligencia emocional en diferentes sectores, sobre todo relacionado con la empresa. Bien, vamos a empezar este webinar y en primer lugar me gustaría plantearos una situación. Por supuesto, aquí vamos a trabajar técnicas y habilidades relacionadas con la asertividad. Por tanto, tendremos que ver alguna situación que os voy a plantear, ¿de acuerdo? Imaginaros esta situación. Imaginaros que veis a dos compañeros discutiendo y veis que uno de ellos le ofende al otro claramente. Le ofende, el otro no sabe responder y pues se queda con la ofensa, ¿de acuerdo? ¿Cómo responderíais vosotros? ¿Haríais algo? ¿No haríais nada? Bien, al menos podremos tener 3 alternativas, ¿de acuerdo? En primer lugar, podríamos hablar con la persona que ha ofendido al compañero y decirle, oye, mira, no me parece bien lo que has hecho, ¿haríais eso? Bien, podría haber otra alternativa, decirle al compañero o intentar evitar la situación, es decir, es un problema entre dos personas. Por tanto, ¿para qué meterse? ¿O para qué fomentar que haya a lo mejor un clima incluso peor de lo que ha ocurrido en esa situación? ¿De acuerdo? Y una tercera alternativa sería llegar al compañero y en una situación extrema, cogerle de la pechera y decirle, pero bueno, ¿cómo se te ocurre tratar así a otras personas? ¿Vale? Bien, esta última no os la recomiendo, ¿vale? No cojamos de la pechera a nadie, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, estos son 3 estilos de comportamiento, 3 estilos de interacción que veremos posteriormente. Uno es el estilo asertivo, otro es el estilo pasivo y el tercero es el estilo agresivo, ¿vale? Por supuesto, vamos a trabajar desde el primero, desde el estilo fundamentalmente asertivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué es la asertividad? Y partiendo de este ejemplo, ¿vale? ¿Qué es la asertividad? Bueno, pues la asertividad es un conjunto de comportamientos sociales que emitimos en la interacción con los demás y que nos permite fundamentalmente defender y apoyar nuestros derechos, saber expresar nuestras opiniones, saber expresar también nuestros sentimientos y siempre en una interacción con los demás. Es decir, sobre todo lo tenemos desde este punto de vista, es decir, es una actitud de autoafirmación, de afirmación de nuestros derechos, de nuestras opiniones o de nuestros sentimientos ante otras personas. Bien, en ese sentido, la asertividad es un conjunto de comportamientos que podríamos incluir dentro de lo que son las habilidades sociales y que tiene una relación muy estrecha con eso que llamamos inteligencia emocional. La inteligencia emocional vendría a ser algunas características de la inteligencia emocional y que tienen mucho que ver con la asertividad, tendría que ver con saber identificar mis emociones, saber identificar las emociones de los demás y también saber regular mi comportamiento. Esos son los aspectos que vamos a tratar, aquí. Bien, la asertividad, uno de los aspectos que yo considero más importantes de la asertividad es el respeto. Primero, saber defender lo que yo considero que son mis derechos, ¿de acuerdo? Pero también saber defender o también saber respetar lo que son los derechos de los demás. Es decir, no pensemos que la asertividad es un conjunto de técnicas para salirnos con la nuestra en una situación social. Al contrario,
Lo que consiste es saber defender nuestras ideas, pero respetando siempre a los demás y saberlas defender de una manera sensata, coherente y tranquila. Uno de los aspectos relacionados con la asertividad es precisamente esa emotividad, saber expresar nuestras ideas de una manera tranquila, pausada. Por eso muchas veces, cuando hacemos programas de entrenamiento en habilidades asertivas, muchas veces lo complementamos con otra serie de técnicas, como pueden ser la respiración, la relajación o la meditación. El respeto, lo considero fundamental, ¿vale? Por tanto, yo considero que un lema que se aplica a la asertividad perfectamente es ese de compórtate con los demás como te gustaría que los demás se comportasen contigo. Para mí esa es la clave de la asertividad, saber defender tus derechos, pero respetando siempre los derechos de los demás. Bien, ¿qué comportamientos podemos ver con respecto a la asertividad? Así, para empezar, ¿de acuerdo? Pues hay uno que siempre comentamos, el saber decir que no. Es decir, cuando pensamos que una persona nos está haciendo unas demandas que van más allá de lo que consideramos algo lógico, en ese momento es posible que queramos decir que no. Hay personas que pueden decir que no y hay personas que no saben decir que no. Y en algunas ocasiones sabemos y en otras ocasiones no. Bien, eso lo veremos más adelante. El saber decir que no es una de las respuestas típicas de la asertividad. Pero no basta solamente con decir que no, porque eso sería una respuesta bastante agresiva, bastante violenta para la situación de interacción. Por tanto, tenemos que rellenarlo, decir algo más, ¿no? Se puede decir que no, pero también tenemos que saber expresar nuestros pensamientos, expresar nuestras opiniones y saber expresar también nuestros sentimientos. Y a la vez, como digo siempre, si nosotros queremos que los demás nos respeten, tendremos también que saber respetar y aceptar las opiniones de los demás, los sentimientos de los demás y los derechos de los demás. ¿De acuerdo? Bien, esos serían los comportamientos fundamentales de la asertividad. ¿Qué beneficios podemos obtener al entrenar las habilidades asertivas en organizaciones o también con personas individualmente? Bien, podemos encontrar beneficios personales o intrapersonales, beneficios interpersonales, fundamentalmente que repercuten en un mejor clima del grupo. Y luego también me gustaría comentaros un beneficio, digamos, organizacional, que es lo que está llamado, lo que viene a ser la distancia al poder. Bien, en primer lugar, beneficios intrapersonales. Aquí podemos encontrar lo que son las 3 A's, ¿no? Estas 3 A's lo que viene a ser es cuando las personas no saben expresar sus sentimientos, no saben expresar o defender sus derechos, cuando empiezan a desarrollar este tipo de habilidades, este tipo de comportamientos en situaciones sociales. El primer beneficio que se obtiene es el del autocontrol, es decir, la sensación de que tenemos control sobre las situaciones sociales. Es decir, que no solamente entramos en las situaciones sociales y nos dejamos llevar sin tener ningún efecto, sino que empezamos a sentir que cuando nosotros emitimos algún tipo de comportamiento asertivo, hay una repercusión, hay un efecto en el contexto social. A partir de ese autocontrol también se genera autoestima, es decir, un sentimiento de satisfacción con uno mismo y sobre todo el sentimiento de autoeficacia, es decir, la confianza de que si yo entro en una situación social y me comporto de determinada manera, podré alcanzar unos objetivos determinados, unos objetivos, por supuesto, sociales en la interacción con los demás. El tercer gran beneficio intrapersonal sería el autoconocimiento. El autoconocimiento vendría a ser el profundizar en nuestras reacciones emocionales, es decir, cómo lo que ocurre en el entorno me afecta y respondo de una manera emocional, o dispara una serie de pensamientos que después disparan mis emociones. Esa reflexión o esa autorreflexión interna me lleva a conocerme mejor, pero también me lleva a conocer mejor a los demás y cómo reaccionan cuando yo me comporto de determinada manera. Podemos hablar también de beneficios interpersonales, y aquí estaríamos hablando de las 3 R's. Son beneficios que fundamentalmente repercuten en el grupo cercano a la persona o a las personas que están teniendo el entrenamiento en habilidades asertivas. La primera R, hablaríamos de respeto, ya lo hemos comentado. Cuando empezamos a tener esa habilidad o esa capacidad de influencia en los demás, tenemos que exigir el respeto hacia nuestros derechos, pero también, fundamental, respetar los derechos de los demás y las exigencias y sentimientos de los demás, la clave de la asertividad.
En segundo lugar, la responsabilidad, es decir, a partir de esa capacidad de poder influir en los demás, nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad derivada de las habilidades asertivas consiste fundamentalmente en desarrollar interacciones que sean positivas y constructivas para todos. Como he dicho anteriormente, las técnicas asertivas no consisten o no sirven para ganar en una situación social o ganar, digamos, poder social. Para nada. El objetivo es fundamentalmente el desarrollar relaciones que sean positivas y que sean constructivas en el tiempo. Y por último, la reciprocidad, lo que comentaba anteriormente. Compórtate con los demás como quieras que se comporten contigo. Si tú respetas a los demás, seguramente conseguirás respeto de otras personas. Esta es la base de lo que son los beneficios interpersonales. Me gustaría comentaros brevemente también un beneficio que ocurre a nivel organizacional, y es lo que viene a ser la distancia al poder. La distancia al poder viene a ser, es una medida en la cual se observa en qué medida las decisiones que se toman por los estamentos superiores, es decir, por el staff directivo, se toman sin ningún tipo de crítica. Es decir, cualquier decisión que se toma en el estamento directivo se asume como una orden prácticamente y en ningún caso se cuestiona o se critica. Se desarrollan y ya está, ¿de acuerdo? Bien, lo que se ha observado con respecto a la distancia al poder es que podemos encontrar diferentes países, diferentes grupos de países que tienen una mayor o una menor distancia al poder. Los países con menor distancia al poder, es decir, aquellos que tienen unas relaciones más cercanas con los directivos, que se permite la crítica y el cuestionamiento, son los países como Estados Unidos, los países nórdicos, los países del norte de Europa y también Australia y Nueva Zelanda. Por otra parte, los países que tienen una mayor distancia al poder, que suelen ser países orientales o son países también en Latinoamérica, suelen ser países que tienen una gran distancia al poder, se asumen todas las decisiones que se toman en staff directivo, se asumen casi como una orden no cuestionable, ¿vale? Bien, lo importante de esto es que cuando nosotros entrenamos habilidades asertivas, esa distancia al poder se tiene que reducir. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo en lo que es la economía digital, estamos en una situación de economía digital. Las organizaciones tienen que ser mucho más flexibles y tenemos que llegar a lo que decía Peter Senge de las organizaciones del conocimiento. Para llegar a esas organizaciones del conocimiento o organizaciones del aprendizaje es fundamental que haya interacción, que haya fluidez de las ideas, que haya crítica, pero crítica siempre, como hemos comentado, constructiva. Uno de los beneficios a nivel organizacional vendría a ser esa reducción de la distancia al poder. Vamos a pensar otra situación, ¿de acuerdo? Estamos en una reunión, ¿de acuerdo? Y tu jefe tiene una opinión distinta a la tuya, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? La rebates, dices tu opinión libremente. Imaginaros que no es tu jefe directo, imaginaros que es el jefe de tu jefe. ¿Seríais capaces de cuestionar su opinión o simplemente dar vuestra opinión de manera más o menos libre? Bien, ahí podemos hablar de dos cosas, o hablarlo desde dos perspectivas. La primera perspectiva sería una perspectiva individual. Si tenemos unas buenas habilidades asertivas, seguramente sí que podríamos, no tendríamos ningún problema para discutir nuestra opinión, que es tan aceptable como cualquier otra. Discutir nuestra opinión con nuestro jefe directo o con el jefe superior, ¿vale? Eso sería desde un punto de vista individual. Y luego estaría desde un punto de vista cultural. Es decir, en vuestros países o aquí en España, ¿está bien visto que una persona discuta una idea con su jefe directo? Bueno, en España puede ser más o menos aceptable. Pero con un jefe superior, vaya, ahí a lo mejor la cosa ya cambia. Y ahí no solamente entramos en habilidades personales, ahí lo que estamos entrando también es en planteamientos culturales. ¿De acuerdo? Bien. Eso es uno de los aspectos que también debemos tener en cuenta. Cuando las organizaciones deciden implantar un plan de asertividad, tienen que tener en cuenta que va a haber fluidez de ideas. Lo que queremos es aprender, es decir, que haya una fluidez de arriba abajo, de abajo arriba y de manera horizontal de toda la información y todo el conocimiento que hay en una organización. La clave en los negocios actualmente. Bien, ¿por qué no somos más asertivos? Bien, una idea clave, Una idea clave. La asertividad no es de todo o nada.
Es decir, no hay personas asertivas y personas no asertivas, ¿eh? No es un planteamiento dicotómico, sino que es un planteamiento que sigue un continuo. Hay personas que son más asertivas y personas que son menos asertivas. Pero es muy interesante porque se puede observar que hay personas que en ciertos contextos se comportan de una manera tremendamente asertiva, defienden sus derechos, dan sus opiniones sin ningún tipo de problema, y cuando llegan a otros contextos o a otras personas les cuesta mucho dar sus opiniones o defender sus propios derechos. Podemos encontrar personas que en el mundo del trabajo son muy asertivas y cuando llegan a la familia, vaya, o con un hijo o con una pareja, o en el mismo trabajo, con un jefe o con una persona, con un compañero. ¿De acuerdo? Bien, hay algo que es muy importante. Tengamos en cuenta siempre que hay un continuo, que podemos ser más o menos asertivos, pero que las personas con las que nos relacionamos influyen mucho en nuestra capacidad, en nuestra habilidad para demostrar comportamientos asertivos. Y también los contextos en los que nos relacionamos igualmente influyen en nuestra capacidad de expresarnos asertivamente. Por ejemplo, en cuanto a los contextos, hay personas que, por ejemplo, en el tú a tú, en la relación directa, son capaces de demostrar comportamientos asertivos, de dar sus opiniones, de expresar sentimientos sin ningún tipo de problema. Y, sin embargo, cuando están en un grupo, cuando están en una reunión, son incapaces. Les cuesta muchísimo más y en esas situaciones se retraen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podemos ver que hay personas y hay contextos y que eso nos influye directamente, ¿vale? Para ser más o menos asertivos. Una cosa importante, si todos somos asertivos en alguna medida, eso significa que los comportamientos asertivos pueden ser entrenados. Y de hecho tenemos comportamientos, tenemos programas que nos permiten entrenar la asertividad y que nos permiten confirmar si ha sido positivo para las personas y si ha sido positivo para los grupos en los cuales hemos realizado ese entrenamiento. Bien, estilos de interacción. Podemos hablar de tres grandes estilos de interacción. Podemos hablar del estilo pasivo, del estilo agresivo y del estilo asertivo. La asertividad, digamos que estaría en medio y que la agresividad y la pasividad estarían en los dos polos. Recuerdo el caso de antes, ¿no? Teníamos tres posibles soluciones: hablar con el compañero directamente, expresarle que a lo mejor no se había comportado de la manera más adecuada, que a lo mejor no había respetado sus derechos o sus opiniones del otro compañero. Podíamos, lo que habíamos comentado, agarrarle de la pechera y decirle que no vuelva a hacer eso. No es aconsejable. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahí estaríamos en un estilo agresivo. Y el estilo asertivo, que sería mucho más ese estilo de hablar, ¿vale? La pasividad estaría en no hacer nada y evitar la situación y decir, bueno, ¿para qué me voy a meter en este lío cuando el lío ya lo tienen ellos? ¿De acuerdo? Aquí podemos ver los comportamientos pasivos. Los comportamientos del estilo de comunicación pasivo se caracteriza por personas que lo que buscan en las relaciones sociales es fundamentalmente mantener el clima social. Son personas que cuando alguien les pide algo o alguien digamos, viola sus derechos, nunca se quejan, aceptan perfectamente todo lo que son demandas de los demás, demandas del contexto, sin quejarse en ningún caso. Son personas que tienen una actitud del yo pierdo, tú ganas, yo no tengo derechos, los tuyos son más importantes, ¿de acuerdo? Las personas agresivas, por su parte, son personas en las cuales normalmente tienen unos comportamientos unos gestos bastante duros, ¿vale? Sin embargo, tampoco hace falta tener unos gestos bastante duros. Lo importante de las personas agresivas es que consideran las relaciones sociales como una tarta. Esa tarta o la coges tú o la cogen otros. Por tanto, yo tengo derechos, que sería la actitud de los agresivos, de las personas agresivas. Yo tengo derechos, tú no. O mis derechos son más importantes que los tuyos. Por tanto, en una situación de interacción tengo que intentar ponerme por encima de ti. ¿Vale? ¿Cómo puedo ser más asertivo? ¿Cómo puedo ser más asertivo? Podemos seguir 4 pasos fundamentalmente que veremos un poquito más en algunas técnicas, ¿vale? El primer paso sería identificar situaciones en las que queremos ser más asertivos. Hay una cosa que es muy importante en el entrenamiento de habilidades asertivas, y es que fundamentalmente es una intervención muy situacional. ¿Por qué? Podemos elaborar programas, digamos, más o menos cerrados para organizaciones, pero muchas veces la manera más eficaz de que estos programas funcionen es que las personas identifiquen en qué situaciones soy asertivo y en qué situaciones no soy asertivo.
Por tanto, digamos que la intervención situacional es muchísimo más importante que un programa cerrado. En segundo lugar, describir minuciosamente las situaciones problemáticas. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hice? ¿Cómo era la situación? ¿Cómo se comportó la otra persona? ¿Cuál fue la consecuencia? Ya lo veremos a continuación. En tercer lugar, escribir un guión. Escribir un guión alternativo de la manera más concreta, de la manera más precisa, para que cuando nosotros nos enfrentemos a la situación seamos conscientes y tengamos conocimiento de qué vamos a hacer y de qué vamos a decir. Y por último, evitar manipulaciones, es decir, una vez que hemos emitido el comportamiento tenemos que evaluar cómo ha ido, cómo me siento, esa situación, y evitar que otras personas en esa primera reacción asertiva, pues que haya una posibilidad de que otras personas te intenten manipular emocionalmente. Bien, en primer lugar, lo más importante, tenemos que empezar por describir nuestra conducta de una manera muy detallada. ¿Cómo se describe nuestra conducta de manera muy detallada? Pues, según lo veis ahí en el gráfico, tenemos que identificar cuáles son los antecedentes, cómo era la situación, qué estaba ocurriendo. Tenemos también que identificar las consecuencias, qué pasó después, ¿vale? Y entre medias definir bien nuestra conducta. Y nuestra conducta tenemos siempre que especificar qué pensé, qué sentí, cuáles fueron mis emociones y cómo me comporté. Identificar cuáles son esas situaciones o esas reacciones que yo he tenido a esa situación, ¿vale? E identificar también en qué medida quiero cambiarla. Pero de una manera siempre, como digo, muy precisa. Elaboración de mensajes asertivos. Podemos hablar de 2 puntos, ¿vale? A partir de esa evaluación de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, tenemos que elaborar una serie de mensajes muy claros, muy precisos y que no inviten a la duda, pero también de una manera positiva, es decir, intentando respetar el derecho o los derechos de las otras personas e intentando siempre que la relación no se vea perjudicada. En primer lugar, ¿cuál es el primer aspecto en cuanto a la elaboración de mensajes asertivos? Lo primero, clarificar la demanda. ¿Qué es exactamente lo que estoy demandando? ¿Qué es exactamente lo que quiero? Y en segundo lugar, 2 tipos de mensajes. Los mensajes completos y los mensajes centrados en el yo. En primer lugar, clarifica tu demanda. Para clarificar la demanda, antes de ponerlo en marcha, antes de estar en la situación social, tengo que saber claramente qué es lo que pido, qué es lo que quiero, cuándo lo quiero y dónde lo quiero. Es decir, tener muy claro cuál es la demanda que yo quiero hacer a la persona o en el contexto en el cual me estoy moviendo y que siento que de alguna manera mis derechos no están siendo respetados. Lo tengo que tener muy claro y muy especificado. Lo mejor en estas situaciones es escribirlo. Bien, a partir de aquí, ¿cómo tienen que ser esos mensajes? Pues esos mensajes deben ser lo que llamamos los mensajes completos, que tiene 4 características. La primera, como he comentado, identificar la situación. Y tienen la forma de, cuando ocurre esto, cuando nosotros estamos en una situación, cuando ya nos enfrentamos con la persona que queremos defender nuestros derechos o queremos defender nuestras opiniones, en primer lugar tenemos que empezar con la situación. Cuando ocurre esto, y a continuación, 2 aspectos de nuestro comportamiento. El primero, los pensamientos, yo creo o yo pienso, y también el segundo, que serían los sentimientos. Me siento. También es muy importante saber expresar los sentimientos de manera positiva, ¿de acuerdo? Teniendo siempre en cuenta que lo que estamos buscando es que las relaciones sean positivas y que las relaciones sean constructivas a la larga, ¿vale? Bien, y por último, la demanda. ¿Cómo podemos solucionarlo? Plantear algún tipo de solución. En este tipo de solución, como decimos en todo este webinar, tenemos que expresar lo que nosotros creemos, pero también es verdad que tenemos que respetar lo que las otras personas quieren, intentando buscar un consenso de alguna manera. Por tanto, tiene 4 componentes. Cuando ocurre esta situación, yo creo, me siento, me gustaría que tal vez cambiásemos. ¿Vale? Muy bien, en las situaciones en las cuales antes he comentado, en las 2 situaciones anteriores, podríais hacer algún tipo de actividad con respecto a cómo elaborar mensajes completos. Bien, lo que es muy importante es que la otra persona tiene que entender con precisión qué es lo que yo quiero de ella y cómo me siento con su comportamiento.
Bien, y por último, los mensajes centrados en el yo. Muy importante. Nunca debemos atacar a la otra persona. Si queremos mantener relaciones sociales positivas y constructivas, tenemos que centrarnos en el problema. De hecho, se ha observado que las personas que tienen mayor asertividad se enfrentan a las situaciones o a los conflictos interpersonales de una manera mucho más positiva. Lo suelen resolver de una manera más positiva y al final, ¿por qué? Porque se han centrado fundamentalmente en el problema mucho más que en las personas. Cuando intentamos resolver problemas de una manera asertiva, nos olvidamos de las personas y nos centramos en el problema. Nunca atacar a la otra persona. Si atacamos a la otra persona, lo único que puede ocurrir es que la otra persona se ponga a la defensiva, se cierre y pierdas de alguna manera el sentido de lo que pretendías solucionar. Porque si estás atacando a la otra persona, esa persona ya se siente agredida. Por tanto, tú has perdido esa situación de control de la situación. Enfocar las situaciones desde tu propio punto de vista, es decir, con los mensajes centrados en el yo me siento, yo pienso, ¿de acuerdo? Siempre desde ese punto de vista, y no interpretar los pensamientos de las otras personas. Lo que pretendes o tú lo que eres es un cara dura, eso sería absolutamente incorrecto y se saldría absolutamente de lo que es los planteamientos de la asertividad. Por tanto, todos estos mensajes o estos dos tipos de mensajes lo que nos llevan es a saber expresarnos de manera adecuada, a saber expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos de manera directa, de manera adecuada y sobre todo manteniendo la emocionalidad de manera muy pausada y de manera tranquila. ¿Por qué? Porque tan importantes son nuestros derechos como los de los demás y es absolutamente legítimo y nada egoísta defender nuestros derechos. En definitiva, la asertividad lo que pretende, como hemos comentado anteriormente, es el que las relaciones sean mucho más directas, sean mucho más fluidas y sean mucho más sinceras. Bien, a continuación vamos a abrir un turno de preguntas. Tendréis unos 5 minutos para enviarnos vuestras preguntas y a continuación luego volveremos y responderé, si puedo, a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Volvemos. Voy a intentar responder a algunas de vuestras preguntas. La verdad es que son muchas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las felicitaciones y las enhorabuenas que me transmitís. Como digo, son bastantes preguntas las que me habéis transmitido. Eso significa que os interesa el tema. Como digo, no sé si me va a dar tiempo a responder a todas, pero voy a por lo menos intentar comentarlas. ¿De acuerdo? Bien. En primer lugar, cuestiones un poco de logística, ¿vale? Me pregunta una persona, con el cambio de aula he llegado hace 10 minutos, ¿sería posible obtener el vídeo de la presentación? Absolutamente, ¿vale? Creo que a través de correo electrónico os van a mandar el enlace, pero también en la página web de Lead Learning, ahí van a estar colgado el vídeo, por lo tanto, todas las personas que les interesen o que quieran hacer un uso educativo de él también pueden acceder en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien, otro aspecto relacionado con esta pregunta, ¿qué duración tienen los programas para desarrollar la asertividad? ¿Podríamos tener el material que se nos presenta durante la presentación? Bien, efectivamente, como he comentado anteriormente, el vídeo va a estar en la web. ¿Y qué características tienen estos programas? Bueno, pues aquí en Lead Learning estamos desarrollando, tenemos ya preparado un programa que consta de unas 10 horas y que tiene toda una serie de aspectos, digamos, teóricos, que es la asertividad, etcétera, etcétera, pero que también tiene bastantes actividades, que está enfocado desde un punto de vista absolutamente práctico, lógicamente, y que también tiene vídeos que expresan situaciones en las cuales pues, hay un conflicto interpersonal entre dos trabajadores, fundamentalmente en contextos, como digo, organizacionales. Bien, si tenéis necesitáis más información, evidentemente podéis dirigiros a Lead y ahí os informarán de una manera muchísimo más detallada. Bien, otra de las preguntas, ¿qué podemos hacer cuando nuestra atención se centra demasiado en nuestra tensión, en nuestras sensaciones físicas y no tanto en la conversación? Bien, en estos casos lo que tenemos que intentar muchas veces cuando estamos en estas situaciones que nos generan ansiedad, las habilidades asertivas son
una herramienta fantástica para reducir esa ansiedad. Pero como comentaba anteriormente, muchas veces utilizamos unas técnicas paralelas al entrenamiento asertivo que consisten fundamentalmente en respirar, en saber respirar y en la relajación y también en la meditación muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos centramos demasiado en nuestras reacciones emocionales, muchas veces nos ocurre cuando estamos en una reunión y tenemos que tomar la palabra o en una situación con muchas personas y tenemos que tomar la palabra y nos empezamos a poner colorados, ¿no? Bueno, pues esto lo que tenemos que intentar es evitar centrarnos en estas reacciones, pero sobre todo saber respirar y saber relajarnos, ¿no? Y practicar en casa, eso en muchas ocasiones, practicar en casa o en otros lugares, ese control de pensamientos para evitar que ese pensamiento se dirija a la parte o a la reacción fisiológica y que se dirija fundamentalmente a lo que estamos diciendo o a la situación en la cual nos estamos desarrollando. Pero sí que es bueno el practicar meditación, relajación o respiración, ¿eh? Y poco a poco, con esa práctica, poco a poco vamos distanciándonos de lo que es nuestra reacción emocional. Bien, ¿qué recomendaciones puede sugerirnos para promover un comportamiento asertivo en aquellos países en donde no es un punto fuerte o simplemente no se toma en cuenta? Bien, esto es complicado, ¿eh? La verdad es que para que una organización, no un país, una organización decida que quiere ser una empresa o que quiere ser una organización dirigida al aprendizaje, es fundamental este tipo de comportamientos asertivos. Pero también es fundamental que esta decisión se tome desde el staff directivo superior. Es decir, cuando los directivos no lo apoyan, normalmente fracasan las organizaciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues intentar ir sembrando, ¿no? Sembrando esa posibilidad de la necesidad de que las personas muchas veces que tienen un contacto más directo con los clientes en las organizaciones tienen un conocimiento que muchas veces los directivos no tienen. Y ese conocimiento que van desarrollando en el día a día es muy importante que llegue a las capas superiores, digamos, o al staff superior. Entonces, bueno, es una cuestión de ir progresivamente sembrando, ¿vale? Hay un ejemplo que es fantástico de un libro que es de Malcolm Gladwell, que es el libro de los outliers, ¿no? En este caso lo que ocurría es que, bueno, pues el piloto toma una decisión inadecuada. El piloto era un piloto oriental, creo que era japonés, y el copiloto, por esa distancia al poder, no se atrevía a corregir esa mala decisión o a comentarle los aspectos relacionados con esa mala decisión. Al final, según cuenta Malcolm Gladwell, el avión se estrelló. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una manera de ir poco a poco metiéndonos. En España, la verdad es que también tenemos una distancia al poder bastante grande, ¿de acuerdo? ¿Algún consejo para poder entrenar esta competencia de forma individual? ¿Por dónde empezar? Yo creo que, bueno, un poco lo que os he estado comentando al final con respecto a las técnicas. El realizar un guión, el especificar cuáles son las situaciones en las cuales yo sí soy asertivo y en aquellas situaciones en las que no soy asertivo y hacer una comparación de mi comportamiento. Hacer un análisis situacional de cómo es la situación, de cómo es en esas tres columnas, de cómo es mi comportamiento, pensamientos, sentimientos, emociones y conductas. Por ahí es por donde hay que empezar. Y las consecuencias a las cuales me lleva mi comportamiento. Y a continuación, establecer un guión, escribir un guión y sobre todo siempre centrándonos en las características que debe tener un comportamiento asertivo, que son, como decía, esos mensajes completos y esos mensajes sobre todo centrados en el yo. Cuando queremos resolver una situación nos tenemos que centrar en la situación o en el problema. No debemos nunca centrarnos en lo que el otro piensa, en lo que el otro pensamos que nosotros intenta afectarnos de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezar por ahí. Evaluación de nuestro comportamiento, qué queremos cambiar, especificar claramente qué queremos cambiar y hacer un guión en función de esos puntos que antes os he comentado. Eso sería una buena manera de empezar, ¿vale? A veces me encuentro en situaciones en las que un cliente se pone al ataque, con frases como las que ponías de ejemplo, como lo que pasa con vosotros es que, o tu empresa, y francamente cuesta salir de estas situaciones de una manera pausada. ¿Cómo reconducirías la situación? ¿Cómo se puede reconducir esas discusiones hasta centrarse en el problema?
Esta es una situación bastante habitual, ¿no? Con clientes en los cuales se pone, digamos, realizan, como hemos comentado anteriormente, un estilo de comunicación agresivo, agresivo, que intentan salirse con la suya, que no atienden a razones. Bien, en primer lugar, yo lo que plantearía es no perder la calma. No perder la calma, seguir hablando de una manera pausada, tranquila y siempre centrándonos o volviendo a centrarnos en la situación. Es decir, reconducir sus mensajes, reconducir ese mensaje de vosotros hacéis, reconducirlos a la situación es de esta manera. ¿De acuerdo? Volver a los aspectos, digamos, más objetivos del problema y a partir de ahí intentar que el cliente razone sobre esos puntos, más que razonar sobre las consideraciones que tiene sobre vosotros o sobre la persona que está, el trabajador, que en ese caso está discutiendo con el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, pausa, tranquilidad, intentar reconducir esos mensajes, desde esos mensajes de tipo personal a características concretas del problema e intentar que al final el cliente discuta sobre esas características concretas del problema y se olvide de otros asuntos. ¿De acuerdo? Bien, hay otra que me hace un comentario, ¿no? Una disertación, ¿no? Debo partir del respeto hacia mi interlocutor, es cierto, siempre, y hacia mí mismo, aceptando que su postura no tiene por qué coincidir con la mía. Lo importante es que el otro también sepa que tu postura no tiene por qué coincidir con la suya, evitando el conflicto, pero evitando sobre todo un conflicto en el que se vea afectada negativamente la relación personal. Si ese conflicto lo dirigimos sobre todo a las características de la situación, a las características del problema, no deberíamos de tener problemas posteriores y la relación no debería afectarse por esa discusión que hemos tenido posteriormente. Nada más, creo que ya he respondido a casi todas, o por lo menos lo he intentado. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia desde los diferentes, desde los continentes, desde los diferentes países desde los que me habéis escuchado. Y nada, hasta siempre y nos vemos más adelante.